La semejanza era imposible de ignorar. Cualquiera con ojos la veía, la misma mandíbula angulosa, la idéntica curva de la nariz, aquellos peculiares ojos gris verdosos que parecían cambiar con la luz. Hasta la postura, con los hombros ligeramente hacia atrás, era inquietantemente similar. Pero un joven llevaba corbatas de seda y cabalgaba por los jardines de la plantación Bel Reve. El otro vestía algodón áspero y trabajaba os mismos campos hasta que sus manos sangraban. En la asfixiante jerarquía de Virginia N y Chen Babecujion, tales similitudes no se notaban, eran peligrosas. Susurraban secretos que la sociedad se negaba a reconocer a la luz del día. Y cuando la cámara de un fotógrafo ambulante capturó ambos rostros en un mismo marco, puso en marcha una cadena de hednes que destruiría a una de las familias más prominentes de Virginia y expondría verdades que algunos matarían por mantener enterradas. Y esta no es una historia sobre justicia, sino sobre lo que ocurre cuando una sola mínima fuerza a las personas a aventar una realidad que llevan años fingiendo ignorar. Comienza, como tantas tragedias, con algo tan simple y permanente como una fotografía. Bel Reve se alzaba como un monumento a la riqueza antigua de Virginia. Sus columnas blancas brillaban bajo el sol del verano de Chen Babecujion. Alistair Dandridge, de 61 años, gobernaba las bibliotecas de tabaco y las luxuosas personas que poseía, registradas con su valor en un libro de cuero. Tenía esos ojos gris verdosos, un rasgo distintivo de los Dandridge que parecía en los retratos de sus ancestros. Se había casado con Evelyn Fairfax por conveniencia. Él obtuvo linaje, ella estabilidad. De esa unión nació Thomas, su único hijo, quien a los 11 años regresaba de la universidad con las mismas facciones de su padre, pero con una sensibilidad heredada de su madre que lo hacía sentir un malestar constante ante la crueldad de la plantación. Y luego está Samuel, nacido la misma noche fría de marzo de Chen Batbeck San Junían los barracones. Samuel era hijo de Ara, una sirvienta de la casa. Ara era bella y digna, y a los 10 años, Alistair Dandridge se fijó en ella. En un mundo donde las esclavizadas no podían negarse, lo que Alistair quería lo tomaba. El embarazo y el parto no se contaron en voz alta, pero todos en Bel Reve lo supieron. Al principio, la similitud entre Samuel y el pequeño Thomas no llamó la atención, pero con los años se volvió imposible de ocultar. Para los hergerianos parecían hermanos, el hijo legítimo y el ilegítimo, compartiendo la misma sangre y los mismos ojos inconfundibles de su padre. Ara amaba a su hijo con una intensidad feroz, pero su rostro era un recordatorio diario de la violación. Le enseñó la regla fundamental de su existencia: pasar desapercibido, nunca llamar la atención, porque ser la prueba viviente del adulterio del amo era un peligro mortal. La comunidad esclavizada conocía la verdad y caminaba sobre cáscaras de huevo. Mientras la afición se mantuviera, mientras todos fingieran no verlo obvio, prevalecería una paz frágil. El proye Thomas había notado el parecido años atrás. Un atardecer en los campos de tabaco, la luz golpeó el rostro de Samuel. Por un momento desorientador, Thomas creyó verse a sí mismo con ropas extrañas. La reacción de Samuel, bajar la mirada inmediatamente, con los hombros tensos por el miedo, lo perturbó más que la semejanza. Nunca confrontó a su padre. ¿Qué quería decir?
Así que hizo lo que su familia perfeccionó. Fingió no ver. Miró a través de Samuel, no hacia él. Esta era la precaria situación en Belle Revue en julio 2 y Saint-Pat-Pied-Gouillon, cuando Silas Croft llega a la puerta principal con su equipo de fotografía ambulante. Un hombre de 50 años que viajaba en un carruaje convertido, oliendo a productos químicos, ofreciendo a los ricos propietarios la oportunidad de capturar su mundo en imágenes permanentes. Y sin saberlo, estaba a punto de congelar un secreto familiar en una placa de vidrio, desencadenando el disoto de todos. La fotografía era aún algo nuevo y exótico en Saint-Pat-Pied-Gouillon, un lujo al alcance de pocos. El daguerrotipo, que fijaba imágenes en placas de cobre platado, era complejo y caro, perfecto para los dueños de plantaciones deseosos de inmortalizar su riqueza. Silas Croft, un fotógrafo ambulante de 50 años, había retratado a docenas de familias y sus propiedades. A veces infuso a las personas que esclavizaban, una práctica que lo incomodaba pero que su necesidad de dinero le obligaba a iftar. Y luego a Belle Revue en jueves de mediados de julio, por encargo del prole Alistair Dandridge. La familia quería un retrato formal frente a la casa isla, varias imágenes de la prápil para enviar a sus parientes. Silas pasó el viernes preparando tomas de pruvia. Al atardecer, mientras ajustaba la cámara para capturar la fachada, dos figuras cruzaron su campo de visión. No era raro, la vida en la plantación no se detenía. Pero esta vez, al quitar la tapa del chuti, dos jóvenes entraron en el encuadre desde dirección opuesta. Por un lado, Tomás, con camisa de lino fino, salía de la casa con la confianza tranquila de quien es el heredero. Por el otro, Samuel, cargando leña, se deslizaba desde los balcones con la discreción del que puede pasar desapercibido. Sus caminos se cruzaron brevemente, a 15 pies de distancia, sin mirarse. Estuvieron en el marco apenas 20 segundos, un tiempo insuficiente para un retrato nítido, pero suficiente para grabar sus siluetas contra la blanca columnata. Silas, pensando que era solo una prueba de exposición, no le dio importancia. Esa noche, en la penumbra de su carrómato oliendo a productos químicos, descendió la placa. Cuando la imán surgió del vapor de mercurio, casi la deja caer. Allí estaban, capturados de Psul, dos jóvenes con el mismo rostro. La calidad era imperfecta, con cierta borrosidad, pero la evidencia era innegable. La misma mandíbula, la misma nariz, la misma estampa. Uno vestía ropas finas, el otro algodón áspero. Uno era blanco, el otro negro. Pero compartían un mismo padre, y la placa lo gritaba en silencio. Silas contempló la imagen con las manos temblorosas. En sus 4 años de viaje había oído los susurros, las bromas sordidas sobre los hijos de la plantación, pero nunca había tenido la prueba tan cruda y permanente frente a él. Comprendió de inmediato el peligro. Aquel daguerrotipo era dinamita. Si los Dandridge lo veían, las consecuencias para Samuel y su madre, Ara, serían terribles. Su primer instinto fue destruirlo. Sin embargo, tras envolverlo con cuidado en un paño, lo escondió en el fondo de su cofre. Se dijo que lo dejaría más tarde, una vez lejos de allí, pero la verdad era otra. Una parte de él, hastiada de ser cómplice al retratar una riqueza cimentada en el sufrimiento, necesitaba conservar esa prueba de la hipocresía del sistema.
Al día siguiente, Silas tomó el retrato familia profesional. Los Dandridge posaron en el pórtico, Alistair, severo, Evelyn, en seda gris, Tomás, detrás de su padre y Catherine, con expresión de fastidio. La exposición duró 12 minutos agónicos bajo el calor de julio, pero el resultado fue impecable. La armonía familiar y el respeto sureño, perfectamente congelados. Alistair, encantado, encargó más copias y nuevos retratos. Silas pasó 4 días más en Belrive, tratado con cortesía, pero siempre consciente del daguerrotipo escondido y de la presencia de Samuel, moviéndose como un fantasma por los márgenes, evitando ser visto. En su última noche, mientras empaquetaba al atardecer, un espectáculo lo estremeció. Tomás, solo en el balcón superior, miraba fijamente los campos. Abajo, apenas visible en la luz menguante, Samuel trabajaba. Desde su ángulo, Silas vio ambos perfiles recortados contra el crepúsculo. El hijo legítimo arriba, el hijo esclavizado abajo. El mismo rostro, mundos distintos. Tomás también debió de verlo, porque Silas observó cómo sus nudillos palidecían al apretar con fuerza la barandilla. Luego, Tomás giró bruscamente y desapareció dentro de la casa. Silas partió a la mañana, huyendo con su pago y su secreto peligroso. Durante su viaje hacia el norte, rumbo a Maryland, se repitió una y otra vez que destruiría la placa legal al próximo pueblo, pero no lo hizo. 3 días después de Becher Belrive, Silas Croft trek a Petersburg, Virginia. Era un pueblo bullicioso donde tenía contactos. Entre ellos, Douglas Webb, un impresor especializado en crear copias en papel de los frágiles daguerrotipos. Un servicio valioso para separar quienes deseaban enviar retratos a familiares lejanos. A familiares lejanos. Silas tenía trabajo pendiente, pero en el fondo de su equipaje, envuelto en tela, la verdad de Belrive aguardaba su soto, silenciosa e irrevocable, mientras el carromato entraba en la calle principal. Silas necesitaba que Webb hiciera las copias adiales encargadas por Alistair Dandridge. Un martes por la tarde llevó sus placas al dólar, incluyendo el retrato familiar y los paisajes. Lo que ocurrió después fue un accidente genuino o la forma en que el universo asegura que los secretos no permanezcan enterrados. Años después, Silas nunca estaría seguro. Mientras desempacaba las placas, una de ellas, envuelta en tela, se resbaló del estuche. El paño se desenroló parcialmente, revelando el borde de la toma de Pravia, la que mostraba a Tomás y Samuel juntos. Webb, siempre servicial, la recogió antes de que Silas pudiera abrirlo. «Cuidado con esa, es solo una prueba dañada», dijo Silas rápidamente, extendiendo la mano. Pero Webb ya había visto lo suficiente para sentir curiosidad. «Déjame ver. Podría recuperarse». La desenvolvió por completo antes de que Silas pudiera intervenir. Webb, un hombre que había visto más de medio en su carrera, se quedó inmóvil. «Dios mío», susurró. «No es nada», insistió Silas, intentando recuperar la placa. «Como dije, solo es una prueba», la desechó. Pero Webb seguía mirándola fijamente, sus ojos viajando entre las dos figuras capturadas en plata. «¿Y sabes quién son estas personas?», Silas vaciló. «Uno es Thomas Dandridge. El otro es alguien que pasaba por allí durante la exposición». Webb lo miró con una expresión indescifrable. «Parecen gemelos, lo sé.
¿Entiendes lo que esto significa? Lo que Zugir está mi man. Lo sé, repitió Silas. Por eso la destruiré en cuanto termine tu encargo. Webb envolvió el daguerrotipo con cuidado y se lo devolvió. Por un momento, ninguno habló. Luego, Webb dijo en voz baja: mi hermano menor es abolicionista. Publica un boletín en Filadelfia. ¿Sabdo cómo está? Podrían ser munición poderosa para la causa. Silas sintió que el suelo cedía. No, absolutamente. No soy fotógrafo profesional. No puedo involucrarme en nada político. Arruinaría mi negocio. Nadie en el sur me contrataría jamás. No sugiero que te involucres, dijo Webb. Solo digo que si una copia de esa imán llegara a Filadelfia, si se publicara con una descripción de lo que representa, obligaría a la gente a anstar lo que realmente ocurre en estas plantaciones. La hipocresía, la relada de los hijos esclavizados por sus propios amos, y probablemente mataría a las personas en esa mimanan, replicó Silas. A la madre al joven, quizás a otros. ¿Crees que Alistair Dandridge permitiría esa exposición sin castigo? Webb asintió lentamente. Tienes razón, lo siento. No te daría haberlo sugerido. Completaron la transacción en un silencio incómodo. Webb hizo las copias de los retratos formales. Cobró su tarifa habitual y esto el pago sin más comentarios sobre el daguerrotipo oculto. Silas salió del taller creyendo que el asunto había terminado. Se equivocaba. Douglas Webb no era un hombre particularmente político, pero su hermano menor, Marcus, era el frente. Marcus había abandonado Petersburg 8 años atrás para estudiar en Filadelfia, donde se unió a los fervientes abolicionistas. Ahora publicaba un boletín mensual llamado El Estándar de la Libertad. 3 días después de la visita de Silas, Douglas le escribió una carta a su hermano. Le describió el daguerrotipo que había visto, la semejanza innegable, los daños de la familia Dandridge, y mencionó, casi como al pasar, que alguien en el movimiento abolicionista peleaba contra valiosa esa imán como propaganda. Se dijo a sí mismo que solo compartía una historia interesante. Marcus recibió la carta a finales de año. Para septiembre ya estaba en Petersburg, convenciendo a Douglas de hacer una sola copia del daguerrotipo. Douglas resistió al principio, citando las mismas preocupaciones de Silas. Pero Marcus era persuasivo con esa certeza moral intensa de los fanáticos. Estero es evidencia, argumentó, prueba de la maldad fundamental del sistema. Un hombre engendra un hijo y luego lo esclaviza, lo hace trabajar en sus campos, le niega su humanidad, y la sociedad respetable finge no verlo porque reconocerlo sería incómodo. Esta imana obliga a la gente a ver, pondrá a estas personas en peligro. Contraargumentó. Ya están en peligro todos los días de sus vidas, respondió Marcus. Están esclavizados. ¿Qué mayor peligro hay? Era un argumento terrible, pero funcionó. Douglas hizo la copia solo una. Se dijo que lo hacía por la causa, pero en realidad lo hacía porque Marcus no dejaría de molestarlo hasta que lo hiciera. Marcus llevó la copia a Filadelfia en octubre de Batbeck-Gouillon. El Estándar de la Libertad publicó un artículo a toda página titulado Los Hijos del Sur. Un daguerrotipo expone la vergüenza oculta de la esclavitud. Incluía la imagen reproducida, una descripción detallada de Belreve y una retórica inflamada sobre la bancarrota moral del sistema.
La circulación era de unas copias, principalmente en el norte, pero copias pueden viajar lejos. Para noviembre, una había llegado a Richmond. Para diciembre, Adalian en Norfolk la había visto y reconocido el Abiel Dandridge. Y para enero de Ichenbad-Bet-Guju, los rumores surados ya circulaban por los círculos sociales de Virginia, haciendo preguntas incómodas sobre la familia de Belreve. Y la primera en llevar los rumores directamente a los Dandridge fue Catherine, la solterona hermana de Alistair. Lo supo en una reunión de la iglesia, a través de una prima lejana con talento para entregar información devastadora con una sonrisa. Pensé que debías saber que circulan rumores bastante angustiosos sobre tu familia, sobre Alistair específicamente, dijo la mujer. Parece que una publicación abolicionista del norte tiene una fotografía. Dicen que es prueba de las indiscreciones de tu hermano. Dicen que uno de tus esclavos se parece de manera inconfundible a Thomas. Catherine sintió que el suelo se movía. Por supuesto, ella había notado el parecido años atrás. Pero notarlo era diferente a que se reconociera, se discutiera, se publicitara. Eso es absurdo, dijo su madre con voz cortante. Propaganda abolicionista. Dirán cualquier cosa para que nuestro modo de vida parezca bárbaro. Por supuesto, concordó la prima, con un tono que dejaba claro que no creía ni una palabra. Catherine regresó a Belreve en un estado de fría furia. Esa noche encontró a Alistair en su estudio y cerró la puerta. Necesitamos hablar, dijo, sobre tu bastardo, pero si el escándalo rodeaba el Abdiel, ¿qué sugieres? Preguntó Alistair finalmente, con voz tensa. ¿Dejaste de él? Respondió Catherine de inmediato. Vende a Samuel. Véndelo al sur, a Georgia o Alabama, donde nadie conozca esta ridícula fotografía. Sácalo de Virginia, que la gente olvide cómo se ve. Y a su madre. Véndela también. Vende a los dos juntos si es necesario, pero lévalos lejos de aquí. Es la única forma de que esto desaparezca. Alistair consideró la propuesta. Era una solución práctica, pero había una complicación que Catherine desconocía. Una promesa que le había hecho a años atrás, en un momento de debilidad culpable. Tras visitar los barracones una noche y verla con su hijo, la desesperación en su mirada lo había quebrado. No los venderé, le susurró entonces, ni a él ni a ti, te lo prometo. Era la uña ministros de compasión que le había dado, pero ahora, 23 años después, esa promesa se había convertido en una responsabilidad enorme. Lo pensaré, le dijo a Catherine. Ella lo miró con desprecio. ¿La estás protegiendo, verdad? Después de todo, después de la vergüenza que nos has traído, aún proteges a tu negra. Sal, dijo Alistair en voz baja. Catherine se fue, cerrando la puerta con tanta fuerza que los cuadros temblaron en las paredes. Evelyn Dandridge no estuvo presente en esa conversación, pero se enteró de todos modos. Las sirvientas de la casa escuchaban todo. A la mañana siguiente, Evelyn ya sabía de la confrontación, de los rumores y de la fotografía que confirmaba lo que había sospechado pero nunca reconocido durante más de 20 años. Evelyn tenía 52 años. Había pasado más de 2 décadas manteniendo una fachada perfecta, docta, de respetabilidad y fingiendo no verla, verdad que caminaba por sus campos. Pero una fotografía cambiaba todo.
La evidencia visual no podía ignorarse como los susurros. Y saber que extraños en Filadelfia, Norfolk y Richmond miraban esa imagen, discutiendo su humillación, era intolerable. 2 días después del enstamiento de Catherine, Evelyn buscó a Alistair en su estudio. «Necesitamos hablar del futuro de nuestro hijo», dijo, con una calma que apenas contenía la furia. La familia Birmingham ha retirado a su hija como posible esposa para Thomas. El color se esfumó del rostro de Alistair. Los Birmingham eran la influyente familia de Richmond con la que llevaba meses negociando. ¿Por qué? Preguntó, aunque ya lo sabía. Mencionaron preocupaciones sobre la reputación familiar, dijo Evelyn. No dieron detalles, pero estoy segura de que puedes adivinar la naturaleza de sus preocupaciones. Esto lo va a destruir, continuó Evelyn. A nuestro hijo, el hijo legítimo que sí le conoces. Sus perspectivas, su furor, su presión social, todo quedará manchado por este escándalo. Porque no pudiste controlar tus apetitos, porque tuviste que forzar a una mujer que no podía rechazarte. Alistair intentó hablar, pero ella lo interrumpió. Durante 23 años he mantenido este hogar. He criado a tu hijo, he entretenido a tus socios y he presentado una cara perfecta a la sociedad. He hecho todo lo que se esperaba de mí y me has pagado con humillación. Pasaron décadas y sin embargo la evidencia aún camina por nuestra proa París todos los días. Evelyn frunció el ceño. La evidencia tiene 22 años y tiene tu rostro. ¿Y de cómo se supone que finja que no existe cuando hay una fotografía circulando en círculos abolicionistas? Alistair se puso de pie frustrado. ¿Qué quieres que haga? No puedo dejar el pasado. Puedes ocuparte del presente, dijo Evelyn. Catherine tiene razón. Deben ser vendidos, los dos. Inmediatamente. Vendidos al sur, donde nadie los conecte con esta familia. Es la única forma de minimizar el daño. No puedo, dijo Alistair en voz baja. Evelyn lo miró fijamente. ¿Qué quiere decir con que no puedes? Le prometí que no los vendería. El silencio que siguió fue terrible. El rostro de Evelyn pasó por varias expresiones: incredulidad, rabia, algo que podría haber sido un profundo dolor. Antes de congelarse en una máscara de desprecio, le prometiste, repitió, le hiciste una promesa a tu esclava. Evelyn, has roto todas las promesas que me hiciste, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Pero la promesa que le hiciste a la mujer que violaste, esa sí piensas cumplirla. Agirizai tu honor, no es tan simple. Sal de mi vista, dijo Evelyn. No quiero mirarte. Alistair salió de su prole estudio porque era más fácil que contuve la conversación. Tomás se enteró de la fotografía y el escándalo. Atrás de una carta discreta de un amigo en Richmond. La carta incluía un recorte del artículo de El Estándar de la Libertad. Leer la verdad impresa, la descripción de el heredero legítimo y el hijo esclavizado, lo hizo imposible mantener su negación cuidadosamente construida. Su amigo terminaba con un consejo compasivo, pero claro. Tal vez quieras distanciarte de Belreve por un tiempo. Quizás un viaje prolongado sería beneficioso. Tomás entendió lo que significaba. Huir, escapar a Europa o al norte, abandonar a su familia para que estar a las consecuencias sola. No podía hacerlo, pero tampoco podía quedarse en Belreve y fingir que todo era normal. Ya no. Esa noche, Tomás hizo algo que nunca había hecho antes. Fue a los barracones después del anochecer.
Encontró la cabaña, una de las more, con vidrio en la vente. Llamó suavemente. Tras un largo momento, la puerta se abrió. Arastad Ali, de 43 años, aún vela a pesar de los años de trabajo y miedo. Cuando vio a Tomás, su expresión se volvió cuidadosamente inexpresiva. «Amamo Tomás», dijo en voz baja. «Y se pasa algo malo, y su postura estaba completamente a la defensiva. Necesito hablar con Samuel», dijo Tomás. «¿Está aquí?» «Él no ha hecho nada malo», dijo Ara inmediatamente, protectora. «Lo sé, no estoy aquí para. Solo necesito hablar con él». Ara vaciló y hizo espacios. El interior de la cabaña era pequeño y austero. Samuel estaba sentado a una mesa rústica, remendando una camisa a la luz de una vela. Cuando vio a Tomás, se puso de pie de inmediato, con expresión cansada. El parecido era aún más impactante bajo la tenue luz. Tomás se sintió mareado al mirarlo. «Déjanos», dijo Tomás a Ara. «No», respondió Ara con firmeza. «Si quiere hablar con mi hijo, lo hará conmigo presente». Tomás estaba tan sorprendido por su desafío. Los esclavizados no desobedecían órdenes directas, que simplemente asintió. Siguió un silencio incómodo. Tomás no sabía por dónde empezar. Finalmente, Samuel habló. «Nos enteramos de la fotografía». Su voz era tranquila pero firme. «Lo hicieron. La asfixia llegan infuso a gente como nosotros». Tomás se estremeció ante la frase. «Gente como nosotros». «Lo siento», dijo Tomás. Las palabras le parecieron insuficientes pero necesarias. «Lamento que esté en peligro por algo que no es tu culpa». La expresión de Samuel no cambió. «Siempre hemos estado en peligro. Eso es lo que significa ser pronapnis. Eres mi hermano», dijo Tomás de repente, sorprendiéndose a sí mismo. «Eres mi medio hermano. Lo sabes, lo sé, todos lo saben». «¿Lo sabe tu padre?», preguntó Samuel. Tomás no supo cómo responder. Ara intervino con voz dura. «Tu padre sabe exactamente lo que hizo, y ha sabido durante 22 años cuáles serían las consecuencias. Aún así, eligió mantenernos aquí. Eligió ver a Samuel crecer como esclavo. Eligió dejarte crecer en privilegios mientras tu hermano trabajaba en los campos. Eso no fue ignorancia. Fue una elección». «Lo sé», dijo Tomás en voz baja. «Lo sé y no sé cómo arreglarlo». «No sé cómo enmendar nada de esto, ¿no puedes?», dijo Samuel simplemente. «Lo hecho está. Mi padre está considerando venderos», reveló Tomás. «A los dos. Mandaros al sur para que el escándalo desaparezca». Vio el terror de Stella en ambos rostros antes de que lo controlaran. Ser vendido al sur era uno de los destinos más temidos para las personas esclavizadas en Virginia. Significaba separarse de todos los conocidos, condiciones de trabajo más duras, una mayor mortalidad. ¿Era desaparecer? ¿Puedes detenerlo?, preguntó Ara. «No lo sé», admitió Tomás. «No tengo ninguna autoridad real aquí. Solo soy su hijo». «¿Eres su hijo legítimo?», corrigió Samuel. «Eso cuenta para algo». Hablaron durante casi una hora en esa cabaña. Una conversación extraña y sin precedentes entre 3 personas, cuyas vidas habían sido moldeadas por el mismo hombre de maneras diferentes. Tomás conoció desde la vida de Samuel que lo avergonzaron las crueldades casuales, el miedo constante, la actuación diaria de sumisión solo para sobrevivir. Cuando Tomás finalmente se marchó, no tenía soluciones.
pero tenía algo que no había tenido antes: una conexión directa con el ser humano en el centro de este escándalo. Un hermano a quien había pasado 22 años fingiendo no ver, y la convicción creciente de que lo que ocurría en Belrive era profundamente, irremediablemente incorrecto. Febrero de Etienne Babet trajo una visita inesperada a Belrive. Beatrice Caldwell, la prima lejana de Norfolk que había llevado los rumores a Catherine, llegó sin avisar un martes por la mañana, con un aire de brusquerie que puso a todos en alerta. Era una mujer de unos 50 años, rica por derecho, prone y poseedora de ese poder social particular que proviene de conocer los secretos de todos y no tener reparos en usarlos como arma. Evelyn la recibió en el salón formal con toda la gracia que su posición exigía, aunque hubiera preferido cerrarle la puerta. Beatriz, qué placer tan inesperado, dijo Evelyn, con un tono que dejaba claro que no era ningún placer. Querida Evelyn, respondió Beatriz, acomodándose en el mejor sillón sin esperar una invitación. He estado escuchando cosas tan preocupantes que simplemente tenía que venir a ver cómo se las arreglan todos. Nos arreglamos perfectamente bien. ¿De verdad? Porque los comentarios en Norfolk no han sido, en todo caso, empiran. La gente ha empezado a pedir copias de ese periódico abolicionista solo para ver la fotografía. Se ha vuelto toda una sensación. Evelyn sintió que la mandíbula se le tensaba. La gente siempre chismera, no se fía nada. Oh, pero si se fía algo, querida, significa que las inversiones se están reconsiderando, que las relaciones comerciales se están terminando en silencio, que el nombre de tu familia se está asociando al escándalo. Beatriz se inclinó hacia adelante, en tono conspirativo. Oí que los Birmingham retiraron a su hija como posible esposa de Thomas. ¿Es cierto? Eso es un asunto privado de la familia, así que es cierto. Beatriz pareció genuinamente encantada. Qué devastador para ti y para Thomas. El pobre chico debe estar deshecho. Thomas está bien. ¿Lo está? Porque he oído que lo han visto haciendo algo muy peculiar, visitando los barracones por la noche. Seguro que no puede ser cierto. Sería tan impropio. Evelyn sintió que un pantico frío la inundaba. Si se extendía el rumor de que Thomas visitaba a Samuel, solo alimentaría más especulación. Creo que deberías irte, Beatriz. O ni siquiera te he dicho por qué vine, dijo Beatriz con una sonrisa afilada. Estoy organizando ante el mes que viene una reunión de las familias más prominentes de Norfolk y alrededores. Me gustaría mucho que la familia Dandridge asistiera. Era una trampa, obviamente, pero rechazarlo sería aún peor que EFTA. Parecería que se escondían, que admitían culpa. Estaremos encantados, mintió Evelyn. Después de que Beatriz se fuera, Evelyn se quedó sentada mucho tiempo en el salón, sintiendo cómo las paredes de su mundo cuidadosamente mantenido se cerraban a su alrededor. Las semanas se más trajeron reuniones familiares cada vez más desesperadas. Alistair, Evelyn, Catherine y Thomas se reunían a puerta cerrada, discutiendo sus acciones con voces cargadas de frustración y miedo. Catherine seguía insistiendo en vender a Samuel y a Ara. Es la uña celosos. Cada día que permanecen aquí son viviente del escándalo. Thomas, para sorpresa de todos, se opuso.
Son personas, no evidencia. No puedes deshacerte de ellos porque sean inconvenientes. Son esclavos. Espetó Catherine. Eso es exactamente lo que puedes hacer con ellos. Son mi hermano y su madre, dijo Thomas, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Aunque nadie quiera reconocerlo, o no, la habitación enmudeció. Era la primera vez que alguien en la familia lo decía tan directamente en voz alta. Alistair miró a su hijo con una expresión entre la rabia y la desesperación. No hablas de esto, ¿por qué no? Todos los demás hablan de Elio. Hay una fotografía circulando por los hostodas del norte que nos merece juntos. ¿Qué es exactamente lo que se supone que no debo decir? Tomás, basta, dijo Evelyn con brusquedad. Pero Tomás ya no podía ser silenciado. No, no basta. Todos hemos fingido durante años, fingiendo no verlo, fingiendo que no cura, pero cura. Pagado por los pecados de nuestro Padre cada día de su vida, nosotros vivíamos cómodamente. Esa es la verdad, nos convenga o no. Tu rectitud juvenil es conmovedora. Pero inútil, dijo Catherine fríamente. La cuestión no es lo moralmente correcto. La cuestión es cómo proteger la reputación de esta familia, vendiendo a mi hermano como ganado. Haciendo lo necesario, habló finamente Alistair con voz pesada. La decisión es mía, y he decidido que se queden. Todos lo miraron fijamente. No puedes hablar en serio, dijo Catherine. Hice una promesa hace años y, a pesar de todo, pienso cumplirla. Vas a destruir a esta familia por una promesa hecha a una esclava. La voz de Catherine era estridente por la incredulidad. Esta familia ya está destruida, dijo Alistair en voz baja. Venderlos no arreglará eso. Solo añadirá más pecado a la pila. Era quizás lo más cerca que Alistair Dandridge había estado de reconocer remordimiento. Pero era demasiado poco y demasiado tarde. El té en la finca de Beatrice Caldwell en Norfolk se celebró el 1er de marzo. La familia Dandridge llegó junta en su mejor carruaje, vestida de manera impecable, presentando un frente unido de respetabilidad. Fue una emboscada. El momento en que los Dandridge entraron, la atmósfera cambió. Las conversaciones se interrumpieron a media frase, las cabezas se giraron, los ojos evaluaron y juzgaron. Beatrice los recibió con una calidez excesiva y confidently teatral. Él te procedió con todos los rituales formales, pero la conversación era punzante, diseñada para hacer sangrar. Una mujer preguntó a Evelyn con falsa preocupación, ¿cómo lo llevas, querida? Todo este chisme debe ser tan difícil. Otra se dirigió a Thomas. Entiendo que te has interesado, Spersile, por el bienestar de los esclavos de tu familia. Qué progresista por tu parte. Entonces Beatrice aceptó el golpe final. Tengo algo que pensé que podría interesar a todos, anunció durante una pausa en la conversación. Sacó de junto a su silla un periódico doblado, una copia de El Estándar de la Libertad con su artículo incendiario y la fotografía reproducida. Esto ha estado circulando en ciertos círculos, dijo. Logré adquirir una copia. Haz exclamaciones tan fascinantes sobre nuestros queridos amigos, los Dandridge. Procedió a leer extractos en voz alta, con una voz empapada en falsa simpatía. Evelyn se quedó congelada, su taza de té suspendida a mitad de camino. Tomás había palidecido con las manos apretadas en su regazo. Catherine parecía asesina.
Cuando Beatriz terminó de leer, miró hacia arriba con ojos inocentes. Por supuesto, estoy segura de que todo son mentiras abolicionistas, pero la fotografía en sí es bastante impactante. El parecido es notable, ¿no creen? Pasó el periódico por la sala. Mujer tras mujer miró la fotografía con expresiones que iban desde el shock hasta la satisfacción, apenas disimulada por presenciar una casier en desgracia tan espectacular. Tomás se puso de pie abruptamente. Nos vamos. Pero apenas han probado el té, protestó Beatriz con falsa preocupación. Nos vamos ahora, repitió Tomás, con la voz tensa por la rabia apenas controlada. Y la familia Dandridge abandonó la finca de Beatriz en silencio. Su jubilación completa y pura. El viaje de regreso a Belle Reve fue silencioso durante la primera hora. Luego Evelyn habló con una voz inquietantemente quemada. «Esto no puede, Contora». «¿Qué propones?», preguntó Alistair, cansado. «Me llevo a Catherine y nos mudamos a casa de mi hermana en Charleston. No me quedaré en esta casa contigo. No seguiré siendo humillada por tus acciones pasadas». Evelyn lo miró con frialdad. «No estoy negociando, Alistair. Te le estoy informando de mi decisión. Puedes quedarte con tu plantación, tus esclavos, tu hijo bastardo y tus promesas. Yo me voy». «Madre Espelia», empezó Tomás. «Tendrás que decidir dónde están tus lealtades», dijo Evelyn, mirando a su hijo. «Puedes venir con nosotras y distanciarte de este escándalo, o quedarte aquí con tu padre y hundirte con él». Tomás miró a sus padres. Desgarrado. «No puedo simplemente abandonar». «¿Abandonar a quién?», lo interrumpió Evelyn. «¿Y a tu padre, después de lo que ha hecho? ¿O te preocupa más abandonar a tu recién descubierto hermano en los barracones?» El deseo en su voz era fulminante. «No lo sé», admitió Tomás en voz baja. «Pues resuélvelo», dijo Evelyn. «Tienes hasta mañana por la mañana». Esa noche, Tomás tomó su decisión. Fue al estudio de su padre, donde Alistair estaba solo, bebiendo whisky en la penumbra. «Me quedo», dijo Tomás desde la puerta. Alistair levantó la vista sorprendido. «Tu madre se va porque no puede instar la verdad». «Lo entiendo. Pero huir no cambiará lo que ocurrió. No hará que Samuel sea menos mi hermano». «Estás arrollando tu futuro por la borda», dijo Alistair. «Tus perspectivas social, tus ambiciones políticas, todo. Quizás. Pero no puedo construir un futuro fingiendo que ciertas personas no existen. Eso es lo que tú hiciste. Y mira dónde te ha llevado». Alistair se ha llevado. Alistair se estremeció. «¿Qué quites de mí? ¿Una disculpa?» «Y si eso arreglaría algo», no, dijo Tomás. «Pero los papeles de manumisión, sí». Alistair lo miró fijamente. «¿Quieres que los libere?» «Quiero que hagas lo correcto por una vez. Libera a Samuel y a Ara. Dales sus corionchos. Deles dinero suficiente para empezar una vida en otro lugar, en un sitio seguro. Déjalos ir. Si los libero ahora en medio de este escándalo, se verá como una admisión de culpa». «Eres culpable», dijo Sir Tomás con crudeza. «Tontos lo saben. La única pregunta es si harás algo para enmendarlo, y si me niego». Tomás sostuvo la mirada de su padre. «Entonces esperaré hasta que muera si lo haré yo mismo. Soy tu heredero. Eventualmente, Belle Reve será mío. Y lo primero que haré será liberar a cada persona que has esclavizado aquí».
Era una amenaza y una promesa. Alistair reconoció la determinación en la voz de su hijo. La misma terquedad que los hombres Dandridge habían poseído por generaciones, ahora volcada contra las tradiciones familiares. Ahora las tradiciones familiares. Te has vuelto santurrón, dijo Alistair. Me he vuelto honesto, lo corrigió Thomas. Eso parece radical porque hemos vivido en mentiras durante tanto tiempo. 3 días después, en una fría mañana de marzo, Alistair Dandridge firmó yo los papeles de manumisión para Ara y Samuel. Los carioncios los declaraban libres con todos los derechos legales otorgados a las personas de color libres en Virginia. No era mucho la ley de Etienne-Barbecuju era profundamente restrictiva, exigiendo que abandonaran el Estado en un año o arriesgaran ser esclavizados. Pero era una puerta que se abriría. Alistair también les dio $20 en efectivo suficientes para viajar al norte. Cuando Thomas le llevó los papeles a Ara y a Loro, había pasado 4 años esclavizada, había criado a un hijo en cautiverio, había soportado la degradación y el terror diario de saber que podían ser vendidos en cualquier momento. Y ahora de repente era libre. ¿A dónde irán?, preguntó Thomas. A Filadelfia, dijo Ara de inmediato. Tengo primos allí, nos ayudarán. Lo siento, dijo Thomas, por todos los años que sufriste por culpa de mi padre. Ara lo miró por un largo momento. Tú no eres tu padre. Recuérdalo. Samuel se unió a ellos, sosteniendo sus propios papeles de libertad, con las manos ligeramente temblorosas. Thomas miró a su medio hermano, sin calificativos, y extendió su mano. Tras un momento de vacilación, Samuel se la estrechó. Gracias, dijo Samuel en voz baja. No me des las gracias. Esto es lo animal que se te debía. Partieron de Belle Reve al amanecer 2 días después. Thomas los vio marchar desde el balcón superior, sintiendo una mezcla compleja de alivio y dolor. Estaban a salvo, pero su libertad había llegado a un costo inmenso y con décadas de retraso. Evelyn Dandridge nunca regresó a Belle Reve. Vivió con su hermana en Charleston hasta su muerte en Etienne-Barbecuju, manteniendo hasta el final que había sido restrita de las fallas morales de su marido. Nunca volvió a hablar con Alistair. Catherine se mudó con ella, igual de amargada, decidida a distanciarse del escándalo que había manchado el aptelio. Alistair permaneció en Belle Reve, viendo cómo su placidez social se desmoronaba en los años siguientes. Los antiguos amigos dejaron de visitar. Murió en Etienne-Barbecuju, rico en términos financieros, pero socialmente aislado, su reputación para siempre marcada por la fotografía que había expuesto sus pecados. Thomas heredó Belle Reve y, fiel a su palabra, comenzó a liberar gradualmente a las personas esclavizadas allí. Para Etienne-Barbecuju, cuando se emitió la proclamación de emancipación, la plantación ya fusionaba con trabajadores libres y asalariados. Nunca se casó. Dedicó sus años restantes a tratar de enmendar las acciones de su familia, aunque nunca logró perdonarse del todo por los años que pasó fingiendo no ver. Ara y Samuel llegaron a Filadelfia en abril de Etienne-Barbecuju. Se establecieron en la creciente comunidad negra libre de la ciudad. Samuel aprendió carpintería y eventualmente abolió su protola. Se casó, tuvo y vivió para ver el fin de la esclavitud tras la guerra civil. Ara vivió hasta los 18 años.
En sus últimos años, ocasionalmente hablaba de Ben Reve, pero solo en fragmentos, recuerdos breves que surgían y luego retrocedían, demasiado dolorosos para revivir. El daguerrotipo original que Silas Croft capturó por accidente fue destruido. Él mismo lo destrozó, abrumado por la culpa al saber el caos que había desencadenado. Pero las copias permanecieron. La imagen publicada en El Estándar de la Libertad siguió circulando durante años en círculos abolicionistas, usada como propaganda para demostrar la hipocresía de la clase esclavista. Mirando esa fotografía ahora, conociendo su historia, no se puede evitar verla como evidencia de algo más grande que el escándalo de una familia. Capturó la mentira fundamental en el corazón de la esclavitud estadounidense, la ficción de que los seres humanos podían dividirse en categorías de libre y esclavo basadas en la raza, incluso cuando su sangre era la misma, incluso cuando sus rostros reflejaban la misma ascendencia. El parecido entre Thomas y Samuel no era inusual. Se repetía en plantaciones de todo el sur, donde quiera que las mujeres esclavizadas fueran vulnerables a la violencia de sus dueños. Lo inusual fue que quedó documentado, capturado de forma permanente, imposible de negar o explicar. Una fotografía lo expuso todo, no solo los pecados despicos de la familia Dandridge, sino la verdad más amplia sobre cómo funcionaba el sistema, a quien dañaba y que exigía a todos fingir que no vean. La imagen obligó a la gente a mirar lo que habían sido tonterados para ignorar, y una vez visto realmente visto, ya no podía ver de verse. Ese fue su poder. Por eso destruyó a la familia de Ben Reve. Por eso, más de 26 años después, su historia todavía resuena. Porque es un recordatorio de que algunas verdades, una vez capturadas y expuestas, no pueden volver a enterarse sin importar cuán desesperadamente se intente. ¿Qué te ha parecido esta historia basada en un hecho real? Compártela si crees que alguna verdad es bien recordarse. Suscríbete a nuestra channel para más relatos históricos ocultos. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que una sola imagen puede cambiar todo?